Buenas noches, mi nombre es María Doris Escudero, líder de la iglesia. Qué bueno estar con ustedes de nuevo compartiendo una parte de la palabra. Quiero que ahí donde estén preparen sus corazones, nos dispongamos a escuchar la palabra que el Señor tiene hoy. Oremos. Señor, te doy gracias una vez más en esta noche por darme la oportunidad de compartir tu palabra a través de estos medios y que seas tú, Señor, ministrando, sanando, restaurando y levantando y renovando nuestras fuerzas. Prepara nuestros corazones para que tu palabra pueda entrar y dar fruto en el nombre de Jesús. Amén. La palabra a estudiar hoy la encontramos en Mateo capítulo 10, versículos del 1 al 15. Tiene como título Jesús envía a los 12 discípulos. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que también le entregó. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por caminos de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno, y posad allí hasta que salgáis. Y al entrar en la casa, saludadla. Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y si alguno no os recibiere, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad, y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Jesús estaba recorriendo la región de Galilea, enseñando, predicando y ayudando a los necesitados con poder milagroso, y en medio del desarrollo de su ministerio, en este capítulo vemos que Jesús hace algo diferente. Escogió a 12 hombres para formar su círculo más íntimo y selecto de discípulos, a los que luego llamaría apóstoles. En este capítulo encontramos 2 palabras claves: discípulo y apóstol. Jesús usa estas palabras en los primeros versículos cuando se refiere a los 12. Veamos a qué se refiere cada una de ellas. Discípulo en hebreo es talmid, que también se puede traducir como estudiante. El talmid es un aprendiz del maestro, es decir, no solo estudiaba la doctrina del maestro, sino que observaba su vida y lo imitaba. La palabra apóstol viene del griego apóstolos, que significa enviado o mensajero. Es de notar que Jesús primero los llamó discípulos y luego apóstoles, enseñándonos que antes de ser enviados por Dios a cumplir una misión, es necesario que seamos formados como discípulos, esto es, que aprendamos de nuestro Maestro Jesús y busquemos imitarlo. También podemos ver en este capítulo que la característica principal de este grupo escogido era su diversidad. Jesús escogió a sus discípulos de diferentes antecedentes y experiencias de la vida. Eran personas que estaban en diferentes oficios: pescadores como Pedro, Andrés, Jacobo y Juan, un recaudador de impuestos, Mateo, y un celote, que es un rebelde contra Roma, como Simón. Llamó a hombres comunes, a líderes, a ricos y a pobres, educados,
y analfabetos, lo que nos permite entender que Dios usa personas ordinarias para llevar a cabo su obra extraordinaria. Ninguno de ellos fue obligado a seguir a Jesús. Ellos respondieron a su llamado, dejándolo todo para seguirlo de cerca, aprender de él y luego ser enviados a continuar su legado. Como recompensa de ese paso de fe y de obediencia, el poder de Dios transformó sus vidas. Fueron poderosos testigos de grandes milagros y acontecimientos como la resurrección de Jesús, lo que los fue llenando de valor y fe para luego cumplir con la misión que Jesús les daría. Jesús no solamente llamó a los 12, sino también les dio poder y autoridad para cumplir con su llamado. Y en este capítulo nos narra una de las primeras misiones que emprendieron como apóstoles. La instrucción de Jesús era que fueran primero a los judíos a rescatar a las ovejas perdidas. ¿Por qué primero a los judíos? Porque Jesús vino primeramente a los judíos. La intención de Dios era alcanzar el mundo entero, pero comenzando con Israel. Ahora, ¿quiénes eran las ovejas perdidas de la casa de Israel? En un sentido, todos lo eran. Y en otro sentido también habían ovejas perdidas que eran abusadas y rechazadas por sus pastores espirituales, los escribas, sacerdotes y fariseos de la época. Ya que muchos fueron descuidados espiritualmente, Jesús envió a estos apóstoles a rescatarlos y a restaurarlos. Este mensaje de restauración iba dirigido a los judíos primeramente, pero más adelante Jesús va a ordenar que este mensaje se abra también a los gentiles de todo el mundo. Los discípulos tenían un mensaje que predicar y un poder que demostrar. En esto se mostraban verdaderamente seguidores de su Maestro. Los apóstoles no harían milagros por su propio poder, sino en el nombre de Jesús para la gloria de Dios. Jesús enseñó a sus discípulos un principio de gracia recibiste, dad de gracia, lo que significa que todo lo que habían aprendido y recibido de su Maestro debían enseñarlo a otros de la misma manera, sin esperar nada a cambio. Jesús también les dijo que no se preocuparan por la provisión. Cuando Dios hace un llamado, Él también provee al enviado de todo lo que necesita para cumplir la misión. Los discípulos deberían aceptar la hospitalidad sin críticas, tal como lo aprendieron de su Maestro, y sanarían a los enfermos, resucitarían muertos y echarían fuera demonios, y gracias a ello la gente estaría dispuesta a oír el Evangelio. Porque dijo Jesús que debían sacudirse el polvo de los pies si una ciudad u hogar no lo recibía. Los judíos piadosos sacudían el polvo de sus pies después de pasar por ciudades gentiles para mostrar su separación de las prácticas de ellos. Si los discípulos se sacudían el polvo de una ciudad judía, mostrarían su separación de los judíos que rechazaron al Mesías. Finalizando el texto, vemos que Jesús dice a los discípulos que los enviaba como corderos en medio de lobos. Debían tener mucho cuidado. Sin duda enfrentarían oposición, se encontrarían con personas que los rechazarían, a lo que les aconseja que fueran prudentes y sencillos. De este texto entonces aprendemos varias lecciones para nuestra vida. Primero, a ser discípulos. La invitación a seguir a Jesús sigue vigente para nosotros. Jesús nos invita a imitarlo, que cada vez nos parezcamos más a Él y que los demás puedan reconocernos como sus discípulos. Para lograr ser sus discípulos debemos acercarnos a Él y conocerlo cada vez más, profundizando en su palabra, teniendo una relación íntima con Él, obedeciendo su palabra y con un corazón dispuesto a aprender más de Él. Segundo, somos llamados. Hoy Dios nos llama a gente como tú y como yo para edificar su iglesia, enseñar el mensaje de salvación y servir a otros por amor. Tercero, somos enviados. En Mateo capítulo 28, versículo 18-19 dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Dios quiere que todo el mundo oiga las buenas nuevas de salvación y ese sigue siendo nuestro llamado hoy.
No quiere decir esto que todos tengamos que ir a distintas naciones o ciudades. Algunos serán enviados de manera específica por Dios, pero todos debemos comenzar con los más cercanos, con nuestra familia, en nuestro trabajo, con nuestros amigos. En el lugar donde Dios te ha puesto es el lugar perfecto para cumplir con esta misión. Cuarto, tenemos autoridad. Así como a sus discípulos, el Señor nos ha dado toda autoridad para sanar enfermos, para echar fuera demonios, para predicar el Evangelio de salvación y para traer libertad a los cautivos. La autoridad es de Dios y es para todos los que creen en el nombre de Jesús y han recibido su Santo Espíritu. Quinto, tendremos oposición. A nosotros también nos han enviado al mundo como corderos en medio de lobos. Debemos estar alerta y recordar que nuestra lucha es espiritual y Jesús ya nos ha dado la victoria. Jesús nos enseñó que el mal se vence con el bien y no enfrentaremos al enemigo con agresión, sino con amor y amabilidad. Así como los discípulos debemos tener una actitud sensible y prudente. No todas las personas nos recibirán. Si rechazaron a Jesús, también lo harán con nosotros, pero aquellas personas ya tienen su destino labrado. No te desanimes, continúa predicando, orando y sanando. Así como aprendíamos en el capítulo anterior, la palabra dice que la mies es mucha y hay muchas personas listas para recibirnos. No debemos temer. Cristo prometió estar con nosotros hasta el fin del mundo, y estas luchas serán temporales. Mayor es la gloria que nos espera junto a Cristo en la eternidad. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra. Hoy tú nos enseñas que tú nos llamas, nos preparas y nos envías a llevar las buenas nuevas de tu evangelio a todas aquellas personas que no te conocen. Renueva nuestras fuerzas, quita la pereza espiritual que no nos deja avanzar en tu obra y pone en nuestro corazón ese anhelo, ese deseo y la pasión por hacer lo que tú nos mandaste hacer. Ayúdanos, Señor, a ser verdaderos discípulos, que seamos el fiel reflejo de ti, de tu vida y obra. Ayúdanos a ser de testimonio, no solo con nuestra manera de vivir, sino también con lo que hablamos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Iglesia, los invito a escuchar y a compartir estos audios que han sido de gran bendición.